Cordial saludo, estimados alumnos. Hoy damos inicio a la primera clase del módulo Cristología, del primer nivel de la Escuela de Formación de Ágape Ministerios. Hoy comenzamos con el tema número 1, que nos va a ayudar a adentrarnos en la aventura que significa conocer a Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo 16:13, donde comienza Jesús diciendo: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre? Y esta es una muy buena pregunta para iniciar nuestra clase. Téngala presente, téngala en su mente, no la deseche, déjela allí, porque de esto se trata esta clase, de conocer quién es Jesús, quién es el Cristo, quién es el que Dios envió. La promesa anunciada desde el Antiguo Testamento. Ellos respondieron a la pregunta que les acabo de hacer. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero increíblemente, hoy en día muchos no saben quién es Jesús, quién es Jesucristo. Muchos no saben diferenciar entre la promesa cumplida y lo que hablan las Escrituras. Para algunos Jesús fue un ser creado por Dios. Para otros dicen que fue el primer comunista de la historia, porque según ellos, él repartía a los pobres a todos por igual. Otros lo llaman Dios. Otros afirman que solo fue un gran profeta. Para otros, Jesús es el mismo Padre y solamente existe Él y no la Trinidad. Hay muchas variantes de lo que la gente cree que es Jesús. Y se escuchan muchas declaraciones e historias inventadas acerca de su persona. Muchas blasfemias, como la que se narra en el Código Da Vinci. Pero pregúntese, ¿quién es realmente Jesús? Este es un tiempo que debemos aprovechar para meditar. Esto, además de ser una clase, debe ser un momento de reflexión, donde usted pueda abrir su corazón y tratar de que Dios le revele a su espíritu quién es Jesús, porque esa es la respuesta a todas las incógnitas y todas las preguntas que usted tiene dentro de usted mismo. A veces nos encontramos entre dos aguas. Hoy les voy a dejar un tema sobre el cual ustedes deben investigar y deben estudiar. Y está en el libro de Romanos capítulo 7. El libro de Romanos capítulo 7 narra una historia. Y yo quiero que usted la analice. Yo quiero que usted medite en esa historia. Y que usted en la próxima clase pueda compartir acerca de esa historia. Es tema de evaluación. Romanos capítulo 7. Sin embargo, sigamos, avancemos. Hay otra pregunta que la teología sistemática pretende responder, y para el caso del ser humano, conocer a Jesús es de suma importancia. Hubo un teólogo llamado Oliver Buswell que enfatizó la importancia del estudio de la vida de Jesús en estas palabras. Esto es esencial al sistema doctrinal cristiano, que Jesucristo, la persona histórica que vivió en Palestina a principios de nuestra era, no es otro que el eterno Hijo de Dios, igual y consubstancial, o con la misma sustancia, con Dios el Padre, Dios Espíritu, y ellos son uno. Su personalidad inmaterial, su ego o su esencia personal es eterna, no tiene principio y no tiene fin. Es tan verdaderamente Dios como el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Es un solo Dios. Siempre enseño que así como somos nosotros un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. En todas las etapas de su vida, usted cumple con ciertas etapas en la vida, valga la redundancia. Usted es hijo, luego usted es padre y después usted llega a ser abuelo.
Son 3 etapas en su vida que de una u otra manera usted va a cumplir. Porque la Biblia dice que los días del hombre son 70 años. Así que en esos 70 años que Dios determinó para usted, usted puede cumplir esos 3 roles sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Usted sigue siendo una sola persona. Tiene etapas y tiene momentos diferentes de la historia de su vida, pero usted sigue siendo uno. Así, más o menos de esta manera, quiero dibujarle lo que usted puede entender, que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. La Escritura y sobre todo el pueblo judío lo nombraba Elohim, porque hablaba de 3, hablaba de plural, hablaba de que no es un solo Dios, es un solo Dios en 3 personas. Entonces, esto le ayuda a usted a entender un poco de qué se refiere cuando habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un Dios de 3 cabezas, es un solo Dios. La Biblia lo enseña como un solo Señor, un solo Espíritu y una sola fe. Por tanto, el estudio de la persona y de la naturaleza de Jesús es de suma importancia y por eso este tema se llama Cristología. Cristología es la parte de la teología que se encarga de estudiar a la persona de Jesús como Dios y hombre perfecto, su deidad, sus atributos, sus oficios y en general su vida, obra y resurrección. En este caso, comenzaremos a estudiar esta fascinante parte de la teología para conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder comprender mejor a Jesús es necesario estudiar su naturaleza, así como los títulos que le son otorgados y que están en función de quién es Él. Por eso, vamos a leer algo que escribió el teólogo Charles Wright y dijo: la mejor manera de responder a la pregunta ¿quién es Cristo? Es dando a conocer y explicando los nombres y títulos por los cuales Él es conocido. No cabe duda alguna de que Jesús es el ser más extraordinario y sublime de todos los tiempos. Estudiarlo y conocerlo es un verdadero desafío, así como una experiencia edificadora para aquellos que desean conocerlo. Así que en esta oportunidad continuaremos con este estudio para comprender mejor la naturaleza de Jesús. Hay 2 naturalezas en esta tierra, hay 2 cabezas en esta tierra. Dios reconoce a 2 hombres, a Adán y a Jesús. Si estás en Adán, estás muerto en delitos y pecados. Si estás en Cristo, tienes vida eterna. Romanos 8:1 lo define de esta manera: porque el Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Adán. El título del Hijo de Dios hace referencia a su deidad, a su santidad, a su preeminencia, a su preexistencia, porque Dios es todo en todos, porque Dios estuvo antes y después de la fundación del mundo, porque Dios no tiene principio ni fin. Jesús es Dios, y aunque es la segunda persona de la Trinidad o de la Santísima Trinidad, no es un ser creado. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Él es creador del universo, Él es sustentador de la vida, el Todopoderoso, el Salvador y Redentor. También dice la Escritura que para Él y por Él todo fue creado. O sea, que si Dios no existe, nada existe. Dios ha preexistido desde la eternidad. Jesús siempre ha sido, es y será. Por eso su nombre es Yo Soy, presente. Mayer Pillman nos dice en cuanto al título de Jesús como Hijo de Dios lo siguiente: a Jesús jamás se le denomina un hijo de Dios en el sentido general en que los hombres y los ángeles, porque Jesús, aunque tomó carne y sangre, Él sigue siendo Dios. Aunque Él haya tomado nuestra forma, aunque Él haya renunciado a su deidad el tiempo que estuvo en esta tierra, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el gran Yo Soy, el Creador. Nosotros no tenemos la estatura que Él tiene. Los ángeles no tienen la estatura que Él tiene, porque los ángeles y el hombre fueron creados. En cambio Dios no, Dios es, Él existe desde siempre. Somos hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios por excelencia, en sentido especial y único, porque es el unigénito de Dios. Según la descripción que de Jesús nos hacen las Sagradas Escrituras, mantiene un Dios
una relación que no es compartida por persona alguna en el universo. Él y su Padre, lo dijo claramente muchas veces, el Padre y yo uno somos. Esa relación que existe entre ellos no es una relación que tú puedas comparar con alguna relación común, con una relación de un ser humano, porque en las relaciones de seres humanos siempre hay algo oculto, siempre hay un as bajo la manga, no son genuinas, no son relaciones puras, porque siempre hay algo más, hasta que llegas a la naturaleza de Cristo. Cuando llegas a la naturaleza de Cristo, todo es nuevo y todo es hecho nuevo. Por tanto, Jesús es Dios. Y eso las Escrituras lo muestran como testimonio a través de toda la Escritura. El mismo Jesús ratificó su deidad al hacerse igual a su Padre. Dijo, yo y el Padre somos uno. Eso lo puedes encontrar en Juan 10:30. De igual forma, los apóstoles lo reconocieron como Dios. Así lo hizo el apóstol Pedro respondiendo cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso lo consigues en Mateo 16:16. Lo reconoció Natanael después que Jesús le declaró que lo había visto cuando estaba debajo de la higuera. ¿Y qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? Estaba orando. Porque los judíos tienen un rito y unas horas específicas para orar. No significa que eso sea algo que necesitemos nosotros hacer de esa misma manera, no. Porque cuando estás en Cristo, tu culto es tu vida y tú estás 24/7 en la presencia del Señor. No necesitas un día, no necesitas una hora, porque Él vive en tu corazón y porque Él habla a tu espíritu y porque su presencia está en tu vida y tú puedes cumplir la palabra que dice orar sin cesar, porque siempre está en ti y hablando contigo, enseñándote, mostrándote, revelándote, de tal manera que tú no necesitas un lugar. Y así se lo explicó Jesús a la mujer samaritana cuando le dijo, ni aquí ni en Jerusalén. Llegará el momento en que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? Es que tú puedas entender, o que tú puedas discernir en tu corazón que Dios habita dentro de ti. Y que esta verdad maravillosa es la promesa que desde siempre te fue dada. Pero ¿cuál es el problema que el hombre siempre ha tenido? Que el hombre cree en su mente que está alejado de Dios. Y así lo es. Así lo es, porque cuando estás en Adán, estás muerto en delitos de pecado, estás separado de Dios. Pero una vez que vienes a la naturaleza de Cristo Jesús, ya eres uno con Él. Y ya todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Juan escribió su evangelio para demostrar que Jesús es Dios. Dice en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. El apóstol Pablo reconoce la deidad de Jesús cuando dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso lo consigues en 1 Timoteo 3:16. Y aún el incrédulo Tomás lo reconoció como Dios cuando dijo, Señor mío y Dios mío. Eso lo consigues en Juan 20:28. El título del Hijo del Hombre que se le atribuye a Jesús hace referencia a su naturaleza como hombre perfecto. Jesús no solo es Dios, sino también hombre, lo cual significa que adquirió la naturaleza humana con todas sus limitaciones y debilidades, así como tú y como yo. La diferencia es que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, y Él, por tener la naturaleza de Dios, por ser el unigénito de Dios, Él nació sin pecado. Él es la nueva naturaleza, es el nuevo hombre, es lo único que te puede salvar. Al respecto del título del Hijo del Hombre, el teólogo Mike Perlman dice, aplicado a Cristo, la frase del Hijo del Hombre le digna como participante de la naturaleza y cualidades humanas y lo sujeta a las fragilidades del hombre. Todo lo que hemos vivido nosotros, Él lo vivió. Por eso la Escritura dice que tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades y que nos ayuda y que nos entiende en el momento de la debilidad. Esto no te da derecho
o no es una bandera para que tú digas, ah, bueno, peco, me perdonan, peco, me perdonan, peco, me perdonan, porque sería un círculo vicioso. Te recuerdo que la Escritura también dice que cuando una persona hace pecado en convicción, sabiendo lo que está haciendo, ya no hay un sacrificio que lo pueda salvar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Vivir en Cristo. Saber que Cristo es la única fuente de vida que me lleva a vida eterna. Hebreos 2, 14 al 18 dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Note usted que aquí dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Recuerde usted que cuando Satanás pecó, cuando Satanás se rebeló contra Dios, se llevó consigo la tercera parte de los ángeles. ¿Y qué hizo Dios? Como nosotros pecamos, fuimos tentados por Satanás y caímos en tentación y nos hicimos pecadores, Él nos socorrió a nosotros. Los ángeles son seres creados igual que el hombre, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Este es un buen día para que medites en esa misericordia que Dios ha tenido contigo para bendecirte. En la Biblia se nos dice cómo Jesús se humilló hasta lo sumo al tomar forma de hombre, renunciando a su calidad de Dios, se entregó por amor de su iglesia a la misma muerte. ¿Y quién es su iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Haya pues, dice Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se agarró de eso. Él no se apegó a eso que tenía, a esa deidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Harías tú lo mismo? ¿Serías tú capaz de despojarte de ti mismo? Es una buena pregunta. ¿Serías tú capaz de dejarlo todo por Él, por Cristo? ¿Serías obediente hasta la muerte? Muchos responderán que no, o en muchos habrá dudas. Pero hoy quiero decirte que eso es lo que Él espera de ti. Eso es lo que Él espera, que tú renuncies a ti, que renuncies a tu derecho, que renuncies a tu ego, a tu forma de pensar y que vengas a Jesús y que cumplas sus mandamientos. No son muchos, son 2. Él dijo que en estos 2 mandamientos se cumplen la ley y los profetas. ¿Y cuáles son esos 2? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu pensamiento, con todo tu corazón, con toda tu imaginación, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no dejó de ser Dios cuando tomó la forma de un hombre, sino que renunció a ella mientras estuvo en su misión terrenal. Y en este sentido, Jesús experimentó toda clase de debilidades, toda clase de necesidades, todo lo que un ser humano puede sentir, Él lo sintió. Por ejemplo, te voy a mostrar algunos ejemplos de lo que Él sintió. Mateo 11, 12, 13 dice que tuvo hambre. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. No era tiempo de higos. Esta palabra debe llamarnos a reflexión. ¿Qué hallará Jesús cuando llegue a tu corazón? ¿Solo hojas o habrá fruto?
Y fruto no es que te ganes a tu hermano, fruto es que vivas una vida de acuerdo a él. Fruto es que vivas una vida de acuerdo al culto que Dios espera de ti. Y el culto no es que asistas a la congregación. El culto es que tu vida honre el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice que tuvo sueño, tuvo necesidad de dormir. Lucas 8:23 lo narra de esta manera. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Él también tuvo necesidad de dormir. Dice que tuvo cansancio físico y tuvo sed. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Eso lo consigues en Juan 4, del 6 al 7. De igual forma, nuestro Señor experimentó toda clase de sentimientos que son característicos del ser humano. Por ejemplo, sintió enojo. Marcos 3, del 3 al 5 lo relata de esta manera. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. A veces sentimos tristeza, aflicción de espíritu. Jesús también sintió aflicción de espíritu. Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Otra versión dice, Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Así que en los momentos de tristeza, haz lo mismo, di, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se regocijó. Dice en Lucas 10:21 que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sintió compasión. Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy Dios te ha encomendado una misión a ti. Te he dicho que consigas discípulos, que tienes que formar discípulos. Y eso te da una responsabilidad. Y estás apto para ella. Porque si no, la Escritura no dijera que eres ministro competente de un nuevo pacto. Así que tú puedes salir y hacer discípulos. Discípulos en la estructura que Dios ha puesto en tu corazón. En la simiente de Cristo. Dice que tuvo aflicciones. Dice, y en Juan 11:35 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tú lloras, Jesús también lloró. Si lees Juan 11:35 verás que dice que él lloró. Él lloró cuando vio que su amigo había muerto, y él lloró al ver la incredulidad de la gente. Pero tengo buenas noticias para ti. Jesús también fue tentado, así que no digas, pero es que yo paso tentaciones, yo tengo muchas cosas que me atormentan porque es que yo soy débil. El Padre se fortalece en tu debilidad. Así que veamos Hebreos 4:15 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque él no pecó. Él pudo haber tomado las opciones que Satanás le planteó en el momento de la tentación, pero no. Él sabía a qué había venido y él cumplió cabalmente su misión. Recuerda que él ya dijo, consumado es. También el título de Hijo de Hombre, aparte de hacer referencia a su humanidad, hace referencia a su carácter como Mesías. El Cristo, basado en la visión del profeta Daniel, dice lo siguiente. Daniel 7, del 13 al 14 dice, y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Desde la antigüedad, los profetas anunciaban a Jesucristo. Y este Cristo es el mismo que yo te predico hoy, es el mismo que yo quiero enseñarte hoy, es el mismo que yo quiero que tú conozcas hoy. Respecto a estos versículos, hablando de Daniel, Elvis Carballosa nos comenta, el título del Hijo de Hombre lo señala al mismo Mesías. En los evangelios abundan pasajes donde dicha expresión se usa con referencia a Jesucristo. Toma papel y lápiz y aprovecha y escribe estos versos que te voy a dar. Te recomiendo que los leas, son para tu edificación. Dice Mateo 8:20, Mateo 9:6, Mateo 10:23, Mateo 11:23, Mateo 11:19, Lucas 19:10, Lucas 22:48, Lucas 18:31. No te extrañes que algunas de las preguntas de evaluación salgan acerca de estas escrituras. Mateo 16, del 13 al 20. Vamos a buscarlo aquí. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan que lo leímos al principio? Bueno, el Mesías y el Hijo del Dios viviente son la misma persona. En este sentido, el título de Hijo de Hombre se hace referencia a su carácter como Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach. Usted debe haber escuchado alguna vez que en las canciones dice Yahshua HaMashiach. Bueno, Mashiach es su equivalente en griego de Cristo, que a su vez se traduce en la palabra griega Christos. Y ambas significan ungido, porque el Mesías es aquel que sería ungido por el poder del Espíritu Santo y que tendría el poder de Dios para traer el alivio y liberación a su pueblo, y juicio sobre los malvados, instaurando su reino sobre esta tierra, tal y como el profeta Isaías anunciaba. Isaías 61, del 1 al 2 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa es tu misión en esta tierra. No solamente fue la misión de Jesús, es tu misión, porque el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha enviado a hacer lo mismo que Dios envió a Jesús. Si nos damos cuenta, el Señor Jesús cumplió perfectamente la primera parte de esta profecía, lo de traer alivio y liberación a este mundo. De hecho, Él mismo lo dijo, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro al profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y lo halló porque lo buscó. ¿Qué decía esa profecía? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo consigues en Lucas 4, 16 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, así como a ti te han ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y ante los ojos de todos de la sinagoga estaban fijados en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Como vemos, la primera parte de la profecía de Isaías 61 se cumplió en su primera venida, pero la segunda parte de esta profecía consiste en traer el día de venganza del Señor e instaurar el reino milenial. En la segunda clase seguiremos avanzando sobre este tema. Recuerda lo que te dije, lo que les dije al inicio sobre los puntos de la evaluación. Oro a Dios porque estos temas hayan sido de bendición para ti. Y esto es simplemente un abreboca de todo lo que vamos a estudiar durante este primer módulo de Cristología. Que la paz de Dios viva en tu corazón y la gracia del Espíritu Santo lleguen a ti. Que tengan buen día.